Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Roni, te saludamos aquí en Radio Lateral, en Misiones. Hola Sergio, hola Ron, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y encantado de escucharlos. Muchas gracias por estos minutos que nos das. Bueno, interesados en conocer este libro que tendrá, su momento protagónico en la Feria del Libro de Merlo, ¿no? En la 7ª Feria del Libro de Merlo. Estábamos leyendo recién, creo que junto a Rafael Kleiser, y vos van a presentar este libro. Contanos, queremos conocer la historia de este libro y el contexto. Sí, así es, efectivamente. El próximo día, viernes 25 de octubre a las 17 horas, vamos a hacer una especie de avant-première, una presentación de este libro de Norberto Galasso en la Feria del Libro de Merlo, que se llama Liberación Nacional, Socialismo y Clase Trabajadora. Bueno, la historia de este libro es muy particular. Este libro es una reedición, en realidad, es la segunda edición de este libro, corregida y aumentada. La edición original data del año 1991, un momento, al igual que el actual, muy difícil, de mucha confusión ideológica, tanto para el peronismo como para la izquierda, ¿no es cierto? Recordemos que para el peronismo significó esa década del 90, la irrupción del menemismo neoliberal, y para la izquierda, toda esa debacle que significó primero la caída del muro de Berlín y después la implosión de la Unión Soviética. Entonces, en aquel momento, ese libro de Norberto Galasso intentaba, de alguna manera, proponer como un nuevo objeto, un revisitado objeto de estudio, esta relación tan particular, tan crítica y tan turbulenta entre el peronismo, la izquierda y la liberación nacional, y el devenir de la clase trabajadora argentina. Nosotros consideramos que hoy estamos en un momento muy similar al de aquel inicio de la década del 90, por eso nos parece muy importante la reedición de este texto de Galasso, que es un texto que revisita esta relación crítica a la que te hacía referencia durante todo el siglo XX, aunque el libro comienza en realidad con un análisis del siglo XIX también, de fines del XIX, y de cómo se produjeron las llegadas de las primeras ideas socialistas a nuestro país y cuánto le costaron anclar en la realidad nacional. Es decir, es un libro sumamente interesante porque nos ofrece dos objetivos. El primero es, para aquel que le interese la historia del siglo XX, por ejemplo, conocer o trazarse una hoja de ruta para comprender el alejamiento o la falta de entendimiento o el divorcio, en algunos casos, entre la izquierda tradicional argentina y el movimiento obrero, ¿no es cierto? Ese es un primer elemento importante. Galasso analiza cómo y por qué un montón de concepciones eurocéntricas del socialismo que intentaron, digamos, insertarse críticamente en nuestra realidad nacional como una especie de flor exótica, no prendieron y terminaron alejando a muchas, no a todas, pero a muchas de las organizaciones de la izquierda de la clase trabajadora por su falta de comprensión de la cuestión nacional, ¿no es cierto? Después, otro elemento importante que nos ofrece este libro es que podamos visualizar qué significa en la historia argentina y latinoamericana, pero en la Argentina fundamentalmente, este fenómeno de no contar con una clase burguesa nacional, ¿no es cierto?, que comprenda sus tareas como clase, como sucedió con las burguesías europeas, ¿no es cierto?, que tenían como función, organizar el territorio, liquidar a los feudales, construir un mercado interno, es decir, lo que se llama las tareas de la nación, que en Europa sí, estas burguesías las realizaron, pero en nuestros países semicoloniales no las tuvimos. Entonces eso también trajo
como consecuencia que nos faltara un desarrollo autónomo de la economía nacional y que nos insertáramos en la División Internacional del Trabajo de manera, digamos, mecánica o como productores de materias primas. Es decir, el libro es muy interesante porque es un libro histórico-político donde Norberto Galasso, junto con, digamos, toma la pregunta que se han formulado un montón de militantes en los últimos 100 años en la Argentina, ¿no es cierto? Son 2 o 3 preguntas que él se hace que son nodales, que tienen que ver con cosas que, por lo menos para el siglo XX, no se pudieron resolver desde el punto de vista de la izquierda, que fue qué actitud debían adoptar o debían adoptarse desde la izquierda, digamos, la militancia frente a la irrupción de movimientos nacionales de corte no socialista, como el caso del irigoyenismo y el peronismo, ¿no es cierto? Y cómo dialogar con esa clase trabajadora que a través de la irrupción de estos 2 movimientos sociales él había logrado afianzar una conciencia antiimperialista en el mismo proceso de sus luchas, pero que no había accedido a una conciencia socialista. Entonces, un poco qué hacer desde esa izquierda. Y bueno, y ahí aparecen figuras importantes que Galasso recupera, que intentaron entender este problema, que intentaron, dirigentes, me refiero, cuadros militantes, intelectuales, gente que se preocupó con mucha seriedad, primero para entender y después para superar ese desencuentro de la izquierda con la clase obrera y trabajadora argentina, hombres de la talla de Rodolfo Puig Gros, por ejemplo, hombres como el mismo Liborio Justo, en algunos momentos de su trayectoria, Joaquín Coca, el mismo Manuel Ugarte, en algún momento el joven Alfredo Palacios también. Es decir, es un libro que tiene una riqueza teórica muy, muy profunda y que yo creo que puede ser muy, muy útil tanto para el estudioso de la historia de las ideas políticas en la Argentina como para, digamos, el militante político que se está formando y que quiere tratar de entender qué fue lo que pasó y por qué se produjo ese desencuentro tan profundo entre la izquierda, el peronismo y la clase trabajadora. Muy interesante esto que nos estás contando, Maxi. Este libro escrito por Norberto Galasso ya por el año 91. En esta segunda edición me decías que bueno, hubo todo un trabajo de incluso de ampliación de textos. Contanos cuál fue el trabajo que hiciste vos, porque aquí lo van a presentar con acá leíamos Rafael Kleiser y junto con vos también. Aquí me figura estudio preliminar de Maximiliano Molosnik, prólogo de Rafael Kleiser. Bueno, ¿cuál es tu acción dentro de este libro, dentro de esta segunda edición? Bueno, mi aporte en este libro fue, en un principio habíamos pensado con Norberto en hacer algunas notas aclaratorias para las jóvenes generaciones que por ahí no tienen un conocimiento muy acabado, digamos, del devenir de la historia de la izquierda argentina y de sus distintos grupos y distintos partidos y personajes y militantes y dirigentes. Y después nos dimos cuenta que en esta época actual que vivimos, donde a veces la lectura no es digamos, no es lo que abunda, sino que más bien estamos mediatizados por las redes y por otros tipos de dispositivos, que llenar el texto de notas al pie fatigaban al lector. Digamos, uno porque está acostumbrado y es un lector de notas al pie de toda la vida, pero hay que reconocer que este tipo de lectura, donde el texto se va intercalando permanentemente con notas al pie, resulta un poco farragosa para estos tiempos que vivimos. Entonces, en lugar de hacer notas aclaratorias, decidimos la preparación de un estudio preliminar donde yo aporto algunos datos biográficos y algunas semblanzas biográficas en realidad de algunos de los personajes que Norberto menciona en el libro. Es decir, una forma de
evitarle al lector, o permitirle en este caso, hacer una consulta si le interesa profundizar en alguno de los, digamos, de los personajes que Norberto describe. Por ejemplo, los precursores del socialismo en la Argentina, el ingeniero Germán Abel Alemán, el marxista belga Raimundo Wilmart, los dirigentes socialistas Manuel Ugarte, Alfredo Palacios. Me refiero a esto para fines del siglo XIX, ¿no? Y así lo que yo voy haciendo es eso, es en la introducción de algunas breves notas donde voy ofreciéndole al lector la posibilidad de que amplíe su información sobre estos personajes, digamos que fueron los que se preocuparon, como te decía al principio, por tratar de entender por qué era importante la cuestión nacional en un país semicolonial, cuáles eran los deberes de un militante socialista en un país semicolonial, a tratar de superar digamos, esta cuestión que venía mucho con la inmigración, de que al ser el inmigrante, un inmigrante que provenía de una Europa industrial, traía las tareas que se imponían a un socialista en Europa. Y eso muchas veces lo llevó a posiciones casi liberales y librecambistas. Entonces, bueno, lo que yo hago en mi aporte fundamental es ese, es poder ampliar un poco el espectro del conocimiento de algunos de estos personajes, los que aportaron y algunos que aportaron negativamente, o por lo menos no tan creativamente, como puede ser el caso de algunos, digamos, de algunos trotskistas de la década del 30, como Héctor Raurich, y algunos que lo hicieron muy positivamente, siendo hombres de otras tradiciones, como José Penelón, que era del Partido Comunista, Joaquín Coca, que era un importante dirigente del Partido Socialista, y así, bueno, y así el libro va avanzando en este sentido, ¿no es cierto? Sigue siendo los libros, Maxi, te saco un poquito de tema para ver cómo está el contexto, ¿no? de la industria de aquellos escritores, de la gente que quiere divulgar conocimiento, información, posiciones, corrientes ideológicas, ir a la historia y publicar bueno, una mirada sobre ella. ¿Cómo está hoy la sociedad? Te pido que nos ayudes, porque por ahí nosotros no tenemos el conocimiento o la recepción que podés tener vos. ¿Sigue siendo el libro un refugio en una sociedad donde todo está tan ligero, todo tiene que durar 30 segundos, etcétera? Suelen decir que hay público para todo, pero ¿cómo está ese escenario para los escritores? Bueno, el escenario está muy difícil en cuanto a la industria del libro en particular, porque bueno, el libro hoy ha pasado a ser un bien suntuario en una situación social como la que estamos viviendo, con un marasmo económico de esta naturaleza, y los precios, muchos de los componentes de la industria del libro están dolarizados y son importados, así que no hay posibilidades hoy de que se pueda acceder fácilmente a ediciones a costos populares. Eso es una realidad económica, material, objetiva. Hoy cualquier libro no baja de 15.000 pesos. Entonces, para un salario como el de un trabajador, aún aquel que tenga inquietudes y deseos o considere que el libro sigue siendo un compañero de ruta, hoy la cuestión económica es dramática. Entonces es muy difícil la tarea, por ende es difícil la tarea de publicar, y mucho más la tarea de acceder al libro. Eso como marco general. Después, como marco particular, sí, yo pienso que el libro sigue siendo un refugio. Si bien uno se ha acostumbrado, por lo menos los señores de mi generación, nos hemos acostumbrado medio a las piñas, a leer en las computadoras, ese tipo de cosas, yo particularmente sigo anhelando encontrarme con el libro físico. No hay nada más placentero para mí que el aroma del libro recién comprado, o la misma compañía del libro con el señalador del libro físico, ¿no? Un libro viejo también, Maxi, es alucinante el olor de un libro viejo que tiene años.
es alucinante esa sensación de que vos te transportás a otro tiempo, dando vuelta a las páginas de un libro añejo, que por lo menos para mí es sumamente placentero. Pero bueno, yo tengo 53 años y vengo de otro paradigma. Por ahí para las generaciones más jóvenes esta situación no es tan placentera. Ellos han encontrado otros dispositivos para conectarse. Y el tercer problema es el que vos mencionabas muy correctamente, que es el de la inmediatez, que ahí competimos contra todo el dispositivo tecnológico de la industria cultural, que quiere todo rápido, todo fácil, todo resumido, todo en 30 segundos, donde no hay mucho lugar ni para el debate, ni para la expresión de las ideas, ni para la profundización de nada. Está bien, Maxi. Todos son títulos. Claro, pero después en un debate o en un contrapunto de ideas, te digo que aquel que tomó el camino largo, el camino difícil, de ir en serio a los temas y profundizarlos con un libro, comerse el libro, estudiarlo, marcarlo con un fibrón, reflexionar sobre el texto, esa persona después tiene una preparación, una formación, aunque no les guste escucharlo a los jóvenes o personas de nuestra edad que hoy están volcados al mundo digital, claramente es una persona que se preparó y es superior después para debatir porque está mejor preparado, tiene mejor base. Sí, pero eso sin duda, eso no me cabe la menor duda. El camino largo es el único camino sustentable para la formación de un capital cultural o de un capital simbólico de una persona, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, hoy estamos ganados por ciertos disvalores sociales que han hecho que ese camino largo sea menos transitado por mucha gente. Porque, bueno, el mercado en realidad tiene sus propias lógicas. El mercado lo que busca son consumidores, no ciudadanos críticos que puedan hacer ese trabajo que vos decís de sentarse con el fibrón, marcar el libro, elaborar una síntesis crítica, reflexionar sobre un contenido. Digamos que eso está un poco en crisis. Hoy la línea pasa por el divertimento, por la espectacularidad, por el golpe de Twitter, por el título sin profundizar. Entonces, claro, yo como docente, que ya estoy, digamos, en vías de jubilarme, me doy cuenta de esto en la escuela secundaria, también en la universidad. Bueno, en la universidad se puede hacer un poco más, pero en la escuela secundaria estamos con una crisis muy, muy profunda con esta cuestión, porque los jóvenes no podemos lograr que se concentren en la lectura. Y no te estoy hablando de marmotretos gigantes, ¿no es cierto?, de 1500 páginas, no estamos pudiendo lograr que lean textos cortos y elementales. Entonces es una batalla muy desigual, lamentablemente, y en un punto la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo con los jóvenes y también la estamos perdiendo con la militancia política, que tampoco lee demasiado. Ese es otro aspecto también que no se debe desdeñar. Por eso este libro apunta no solamente al joven, al estudiante en formación, al ciudadano de pie, sino sobre todo al militante político, ¿no es cierto? A este hombre, esta mujer del campo nacional, popular, latinoamericano, antiimperialista, ¿no es cierto? Aquel que está convencido que no tenemos que ser una colonia, aquel que está convencido que tenemos que construir una patria grande, aquel que cree fundamentalmente que tenemos que tener herramientas para liberarnos de la opresión colonial. A ese sujeto social va dirigido este texto de Galasso en esta segunda versión, tal como lo fue en aquella primera versión de los años 90. Dios mío, Dios mío, el militante de hoy, el militante político de hoy no lee. Bueno, no quiero hacer una generalización porque sería muy injusto, tal vez con muchos compañeros que sí lo hacen, pero yo noto que estamos en un problema importante porque muchas veces, y esto es responsabilidad de muchos dirigentes, esto de no favorecer la formación de los cuadros, ¿sí? Esta idea de que, bueno, el debate ideológico dejémoslo para más adelante, siempre, ¿no es cierto?, postergarlo para un mejor momento.
Y después nos encontramos con tipos como Milei. Nosotros postergamos el debate, ¿no es cierto? Nos excusamos de la formación de cuadros y después nos quejamos de que nos gana un payaso de la televisión y nos da un zapallazo que nos deja groguis. Entonces, en un punto también los dirigentes tienen su cuota parte de responsabilidad. Yo entiendo que hoy, digamos, la forma de apropiación del conocimiento es múltiple y diversa, pero bueno, pongamos manos en el asunto. Lo que tiene este libro de Galasso, que como todos los libros de Galasso son extraordinarios, porque no solamente recuperan el pensamiento crítico y nos aportan conocimiento, digamos, que no tenemos, porque bueno, Galasso maneja un corpus de fuentes, digamos, de información que es de difícil acceso, porque bueno, él ha recopilado durante 50 años material de distintas organizaciones de la izquierda argentina, un material que no está muy accesible, digamos, a cualquiera, pero juntamente con el pensamiento crítico, lo que tiene este libro, que a mí me parece sensacional, es la sencillez del lenguaje. Es decir, justamente en este tiempo que estamos comentando, donde vivimos apremiados por las redes sociales, por el ciberespacio, por la televisión basura, por la cultura estandarizada, evidentemente, y en una época donde la reflexión de los intelectuales no goza de buena prensa, Norberto Galasso se las ingenia para hablar claro y sencillo, escribir claro, escribir sencillo, y sin perder el estilo que lo caracteriza, ¿no es cierto? Que es esa prosa vibrante, cargada de una punzante ironía, muy filosa, ¿no es cierto? En el estilo, ¿no es cierto?, que tenía su maestro, don Arturo Jaureche, y es un libro que revuelve la herida sin anestesia de alguna manera, ¿no? Es un libro que toda persona que ha militado o ha transitado en algún momento por el campo de la izquierda argentina y no debería dejar de leer, porque es un libro que de verdad te clava un poco el cuchillo en el estómago, pero bueno, alguien lo tenía que hacer. Y hay que poner arriba de alguien lo tenía que hacer, claro, y hay que poner arriba de la mesa las cosas que pasaron y hay que explicar los errores que se cometieron desde desde la izquierda librecambista, como te decía, hasta la integración de ciertos sectores de la izquierda con la Unión Democrática, ¿no es cierto?, en el 45, y formando parte del bloque oligárquico e imperialista. Me viene a la cabeza Alfredo Palacios. Bueno, Palacios es un personaje muy particular, algunos lo denostan completamente, ha tenido cosas horribles Palacios en sus momentos, ¿no es cierto?, sus cargos diplomáticos en gobiernos fusiladores, ¿no es cierto?, pero te decía que Galasso recupera una parte de la trayectoria del joven Palacios, ¿no es cierto?, de las primeras décadas del siglo XX, en el cual él confronta, como todo joven brioso, con la conducción de Juan B. Justo en el Partido Socialista, e intenta de alguna manera construir las bases de un socialismo latinoamericano que por supuesto no tiene ningún asidero, porque el Partido Socialista era una variante liberal de izquierda del sistema oligárquico. Por eso creo que la figura de Palacios, que es muy denostada por muchos porque la recuperan de manera sesgada, merece ser revisitada para comprender que hay distintos momentos en la trayectoria de Palacios, que no todo es blanco o negro. Bien. Una cosa es el Palacios de 1915 y otra cosa es el Palacios integrando, ¿no es cierto?, el bloque oligárquico imperialista post-1945, ¿no? De Braden. Braden, claro, con la Unión Democrática, claro. Son momentos distintos. Claro, Maxi, me voy con el recuerdo de la presentación, con día, hora, quiero que lo hagas vos, y para cerrar te hago una consulta que es pregunta gancho para una próxima entrevista. Recordanos cuándo va a ser entonces la presentación de este libro, lugar, todo lo que quieras, y remato con la pregunta. Bueno, este libro se va a presentar en la 7ª Feria del Libro de Merlo,
el día viernes 25 de octubre a las 17 horas, y lo vamos a presentar junto al compañero Rafael Kleiser, y nos va a acompañar en la mesa el profesor Raúl Díaz, que es el decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste. Bien, espectacular. Ya felicitaciones y bueno, a conseguir el libro. La última es, había charlando con algunos compañeros me decían, bueno, sobre todo San Martín, ¿no? Es el tema San Martín. Decían, no, pero en el fondo San Martín fue un poco, no pro-británico, pero se dejó ayudar por los británicos, cuando cruzaron los Andes y demás, fueron trasladados por un barco británico hasta el Perú, etcétera, etcétera. Me dejó, permítanme los oyentes, me dejó culo para arriba ese planteo, pero buscando encontré a Norberto Galasso, que ensaya una defensa férrea de San Martín y dice, señores, de ninguna manera esto puede ser tomado en serio. Bueno, y ahí él ensaya toda una defensa. Este mini debate, ¿lo tenés presente y puede ser producto de una próxima entrevista con nosotros? Claro que sí, lo tengo presente porque la idea del San Martín agente inglés es una idea que tiene mucho recorrido dentro de la historiografía argentina. O sea, no es un autor, digamos, solo de manera esquizofrénica planteando esto. De hecho, hay un libro que se hizo muy famoso en su época, que lo publicó Juan Bautista Sajeán, que se llamaba San Martín y la tercera invasión inglesa. Wow. Donde él hace todo un análisis de la... Claro, por eso te digo, tiene un largo recorrido historiográfico esta hipótesis. Por supuesto, yo no comparto esa hipótesis, y realmente, si tenemos que pensar que el padre de la patria era un agente inglés, y bueno, cerremos todo y nos vamos a casa. Sería como el final de la película, ¿no? Yo creo que esa tesis está digamos, está equivocada, está influida por muchas cuestiones que habría que enumerar en un debate, como vos decís, con un poco más de tiempo, pero también en el mundo académico ha tenido cierta presencia, con menos virulencia que en el caso de Sajeán. Por ejemplo, hay un libro muy famoso de la profesora Patricia Pasquali, que se llama San Martín, la soledad del poder y la fuerza de la gloria, donde Patricia Pasquali no dice que es un agente inglés, San Martín, pero de alguna manera dice esto que vos estás diciendo, que se deja ayudar por los británicos y que viene para acá porque como no es noble y es indiano, se da cuenta que tiene un techo su carrera militar en España. Entonces aprovecha el envión de los ingleses y se viene para acá. O sea, hay distintas visiones historiográficas sobre esta cuestión. Ya te digo, yo no las comparto, pero que las hay, las hay. Dale, le ponemos fecha y charlamos y te convocamos para hablar de esto. Dale, con mucho gusto. A mí me interesa mucho el tema de San Martín, porque bueno, es un tema nodal de la historia argentina, claro. Y cada uno tiene su propio San Martín. Eso es lo más interesante. Los liberales han construido su San Martín, los nacionalistas de derecha han construido su San Martín, el peronismo tiene su San Martín, la izquierda nacional tiene su San Martín, o sea que ahí es un prócer en disputa. Bien. Por eso es muy interesante. Bien. Maxi, te mandamos un gran abrazo. Queremos agradecerte y bueno, muchos éxitos y felicitaciones por la presentación de este libro en Merlo el próximo 25 de octubre. Muchas gracias a vos, Sergio, querido. Saludos a Ronnie y a los compañeros de la radio y como siempre, a disposición. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Maxi Molosnik, hasta pronto. Maximiliano Molosnik, escritor, historiador, bueno, un soldado de la causa, acompañándolo siempre a Norberto Galasso, presentando este libro, que será el próximo 25 de octubre.